De la predicación de hoy, de esta palabra. Seguimos con la serie de Marcos, capítulo 12, ya estamos terminando el capítulo 12. ¿Puedes poner, Sandra, antes de la diapositiva primero, antes de los puntos, para que se vea bien el título? Vale, entonces vamos a ver esta predicación, ¿no? De precisamente vivir en apariencia. No es vida para un cristiano. No es vida para un cristiano vivir en apariencia. Entonces, vamos a leer el texto. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 38 al 40. Son poquitos versículos, pero con una enseñanza bastante profunda, ¿no? Y dice la palabra del Señor. Y en su enseñanza les decía: cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos da. Te pedimos, Rey Eterno, que tú seas presente, Señor, por medio de esta palabra, que esta palabra pueda quedar sellada en nuestro corazón. Prepara los corazones de aquellos que van a recibir la palabra, tanto aquí como después en internet. Y te pedimos, Señor, que también me ayudes a mí a dar la palabra que tú me has dado esta semana, que seas tú guiando mi boca, Señor, y que seas tú que nos ayude a poder entender más lo que tú quieres, Señor, de nosotros. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a ti, Señor. Gracias, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después pasar si quieres a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver, en esta predicación, vamos a ver dos puntos sencillamente. Lo que hace aquí Jesús es una advertencia seria y necesaria. Fíjate que habla de juicio, no está hablando de cuidado, no andes por aquí, cuidado por esto, cuidado por lo otro, ¿no? Aunque sabemos que nosotros como cristianos la salvación se nos ha dado, pero por eso, como somos salvos, debemos procurar caminar como lo que somos, ¿no? Entonces, nos preocupa en esta vida cómo debemos caminar como cristianos. Y precisamente ese es el segundo punto, el camino del cristiano, cómo el cristiano debe caminar. Pues seguimos con este capítulo de la serie del Evangelio de Marcos. Y en el mundo en el cual vivimos, hermanos, en esta sociedad se vive mucho la apariencia. Bueno, siempre se ha vivido la apariencia. Estamos en el siglo I y ya se está hablando de esto. O sea, no es una cosa nueva. A veces pensamos que lo que vivimos nosotros es nuevo o peor. Y el pecado está presente desde la caída en todos los siglos de esta tierra, ¿no? Y vivimos, pero sí es cierto, hablemos en otro contexto, vivimos mucho la apariencia. ¿Sabes por qué también ahora? No es que ahora se viva menos, sino que se ve más. Sobre todo, por ejemplo, con el tema de las redes sociales. Aunque siempre ha existido la apariencia, la prueba de texto, tenemos también un contexto cercano en temas de redes sociales. Hoy, a lo mejor conocemos a la persona, sabemos que no... Imagínate, en el hipotético caso, una persona que vive por lo justo, pero después se va, hace una escapada, que está muy bien, y se hace fotos en un yate, no sé qué, no sé cuánto. Nos gusta mostrar la apariencia, nos gusta mostrar que tenemos poder, nos gusta mostrar los filtros, por ejemplo. Los filtros de las redes sociales, no sé si lo sabéis, lo que no manejáis redes sociales, te hace una foto y pasas un filtro de la imagen para que no se te vean las arrugas, para que se te vea más joven, para que se te vea mejor. Apariencia, que estamos mostrando una apariencia de lo que realmente no somos. Y estamos en un tiempo también como vemos, lo que digo esto para que nos situemos y vemos que no está muy distinto. En este aspecto Jesús hablaba a un núcleo religioso, porque era lo que se vivía. Hoy se vive mejor quizás en otra línea, pero el Dios en minúscula, obviamente, el Dios dinero, el Dios belleza, el Dios poder. Y eso nos gusta aparentar al ser humano en general, digo, en todo esto. Y es esto, las redes sociales, por ejemplo, y en nuestro siglo que vivimos ahora, han potenciado
el querer vivir aparentando algo alejado de la realidad. Estaba buscando una diapositiva que al final no la puse. Era a veces también una vez me encontré, no sé si era no voy a nombrarlo, pero no sé si era un político o alguien que me hizo mucha gracia, que quería salir leyendo un libro, salía leyendo un libro y el libro estaba al revés. Entonces digo yo, la apariencia es lo que llamamos hoy, por ejemplo, postureo, puro postureo, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Por ejemplo, postureo está a la orden del día. Se enfatiza tanto lo exterior hoy en día, bueno, y siempre, pero hablamos en este siglo, no hemos vivido otro siglo, vivimos este tiempo. Se enfatiza tanto lo exterior y lo banal que se ha olvidado lo más importante y trascendental, el alma. Vivimos, es como anestesiados, es una anestesia, que nos fijamos tanto en lo exterior, en lo banal, en lo querer aparentar. Voy al gimnasio no por deporte, por salud, sino para ponerme cacha, que me vean más guapo, mejor. A todo el mundo le gusta verse bien, pero el foco es importante, no perderlo. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Con qué propósito? Y como digo, el postureo se ha hecho algo cuando nos fijamos en algo que es superficial. Tanto, perdemos el foco de lo que realmente importa, que es el alma, es lo que hay en nuestro corazón. Es normal que esto suceda en un mundo caído. Es normal que suceda esto entre las personas que no están en Cristo. Pero claro, ya no debe preocupar si esto como cristianos nosotros, y esto es un examen personal que yo también he hecho esta semana, esto nos debe preocupar si nosotros como cristianos nos pasa esto. Si estamos más enfatizando en nuestra vida en lo exterior o que la gente diga, o la gente piense guay, o mostrar una imagen de lo que no somos, a lo que realmente hay en nuestro corazón. Vamos a ver, esto es solo una introducción, vamos a ver después varias pautas sobre esto. Pero nosotros como cristianos, ¿qué? ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante esto? ¿Tenemos que hacer cambios en nuestra vida? Eso lo vas a ver tú mismo a lo largo del texto o a lo largo de la semana, porque muchas veces no sacamos conclusiones cuando escuchamos la predicación, pero después estamos de la semana pensando y vamos viendo cómo Dios nos va dirigiendo. Como veis, este pecado no es nada nuevo, ya se vivía en el tiempo de Jesús y antes. Pero, ¿qué nos enseña Jesús? Eso es lo importante. ¿Qué nos está enseñando Jesús sobre esto? ¿Y qué nos enseña Jesús con su revelación, con su encarnación, con su pasión, con su muerte? Vamos ahí a ese punto. Pero, primeramente, la advertencia seria, que no podíamos ir al segundo punto sin ir al primer punto. Hay una advertencia que es seria y que la debemos tomar muy en serio. Como veis, tenemos esta advertencia que es sobre este asunto de parte de Jesús. Y como siempre, nos habla con un ejemplo práctico sobre cómo debe caminar el cristiano en su diario vivir. Acordaos que Jesús estaba ahí conversando, hablando con varios tipos de personas. Incluso tenía un encuentro con un escriba que parecía buena gente, que incluso dice, buena gente en el sentido de cercano a Dios. Dice, no estás lejos del reino, cuando hablaban del principal mandamiento. Pero Jesús, ahora mismo, hay más escribas allí. Hay más fariseos, porque los escribas y fariseos, muchos fariseos eran escribas. Y los herodianos, están todos allí en el templo, en esos días previos a la muerte de Cristo. Y claro, Jesús también con esto que está diciendo está echando más leña al fuego, se puede decir así, para que se cumpla el propósito de Dios. Y yo voy a decir esto también, estoy dando una enseñanza, pero a la vez los escribas me van a coger más rabia y van a ir a consumar el plan de Dios, la entrega de Cristo por nosotros. Pero pues, vemos que Jesús dice, y les decía, cuidaos, es la advertencia, cuidaos de los escribas. Y después habla a quien le gusta la vestidura larga, aman los saludos respetuosos en las plazas. Vamos a analizar después esto, pero primeramente vamos a quedarnos con el cuidaos. Cuidémonos de la falsedad. Y aquí hay un punto, cuando dice Jesús, cuidado de los escribas, está hablando, cuidado de la falsedad en vosotros y también de la falsedad de los demás. Porque a veces lo que he dicho, las apariencias engañan, ¿no? Queremos ir por interés, acercando a una persona que apariencia, pero que después, a que no aparenta tanto, le damos de lado. La apariencia, y dice el dicho popular, la apariencia engaña. Cuidado de la falsedad, cuidado de los escribas, dice.
cuidémonos de los escribas, cuidémonos también, aquí vemos 2 puntos, cuidémonos de los escribas, pero cuidémonos, y esto es importante, de parecernos nosotros a los escribas. Cuidémonos de ellos, pero cuidémonos también de parecernos nosotros a ellos. Los escribas en general tienen una actitud orgullosa e hipócrita. Jesús lo denuncia varias veces. Aquí vemos las siguientes advertencias. Hay una advertencia de Jesús contra los expertos de la ley que se creían lo más de lo más. Hay una advertencia, ¿por qué? Contra su orgullo. El orgullo es un problema que tenemos el ser humano, que tenemos que batallar cada día, el cristiano. Advertencia contra la corrupción y la hipocresía. El orgullo te lleva ¿a qué? A la hipocresía y a la corrupción. Porque eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de que esté mal pisando cabeza lo que haga falta. Y pronuncia, que esto es serio, contra ellos el juicio venidero. Esto es lo que le da también más seriedad. No es solo una advertencia, es un aviso de juicio. Es una palabra de juicio. ¿Y qué pasaba con los escribas? Primero vemos una característica, que les gusta andar con vestiduras largas. Los paseos con amplia vestidura. ¿Esto qué significa? Eran hombres que se daban un aire de grandeza mucho más grande que lo que se podían dar. Porque en ese momento las vestiduras largas los podían llevar los reyes, sacerdotes. Pero ellos también los llevaban. Ellos se creían la creme de la creme. Y iban siempre con esas vestiduras mostrándose como que ellos eran señalados de una manera positiva. Eran como superiores a la raza en esos momentos. Y pasearse con esa pomposidad, eran capaces de aparentar lo que no eran, con tal de tener una reputación elevada. Y otra característica, amaban los saludos respetuosos de las plazas. ¿Eso qué significa? Que fueran tratados como hombres de mucho honor, que les reconocieran, que fueran tratados, por eso iban paseando, reconocidos, saludados con sus títulos, como les decimos hoy en día. Padecían el mal llamado titulitis. Eso es como aquel pastor que no le puede llamar por su nombre. Si tienes que llamar pastor, no, yo estoy en contra de eso. Ese es el titulitis, es querer aparentar más de lo que realmente Dios nos ha dado, o el querer ponerse. Y esto te lleva ¿a qué? A quitar Dios de tu corazón, Dios de su trono, de tu corazón, para ponerte tú. Y fíjate otra cosa muy importante, se ponían por encima de Dios, ellos eran la voz de la religión. Buscaban el qué, otra característica, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Los banquetes eran rituales del estatus social del siglo I, eran como reuniones sociales del siglo I, y los mejores asientos estaban reservados a los invitados de honor en los primeros asientos. Mientras que los escribas buscaban esto, los primeros lugares, Jesús a sus discípulos nos anima a buscar el último lugar. En Lucas 11, en Lucas 7, después lo vamos a leer, en Lucas 7, 14, del 7 al 11, vemos cómo Jesús nos enseña a buscar lo último, ser humilde en lo poco. Pero Jesús advierte sobre este tema también en otros pasajes. En Lucas 11:43 dice: «Hay de vosotros fariseos», hemos dicho, muchos fariseos eran escribas, «porque amáis los primeros asientos en la sinagoga y los saludos respetuosos en las plazas». Eran hombres que vivían del interés y la apariencia, vivían de su título. Ellos decían que son doctores de la ley para el bien del pueblo, para que el pueblo vaya a la ley, pero todo es una mentira. Realmente, en su función de los malos escribas, porque había algunos que no eran tan malos, de los malos escribas, eran que vivían de su título, de su apariencia. Es como que yo me pongo ejemplos pastorales porque eso es lo que más puedo, como aquel pastor que vive, en el sentido de, no para servir a Dios, sino que le llamen pastor, que es una diferencia, o que sea reconocido, que es una diferencia. Y fíjate, otra cosa, que vivían por el interés y la apariencia y la avaricia, que devoran las casas de las viudas. Ejercían abuso de poder y abuso espiritual. Corrupción, ahí la vemos. En vez de ayudar a las viudas eran en ese momento la iglesia, y bueno, Jesús enseña a la iglesia a recoger, a abrazar a las viudas y a los huérfanos, porque hoy en día, gracias a Dios, las viudas tienen más respaldo del Estado.
Pero en ese tiempo se le moría el marido y si no eran recogidas, igual que los huérfanos se quedaban sin padre, como no eran recogidos, se iban a la mendicidad. Por eso Jesús tenía una carga muy fuerte con esto y nos enseña esto en la iglesia. Y ellos, ¿qué hacían? No, ejercían abuso. En vez de ayudar y dar, iban a la casa de viuda a devorar las casas de la viuda. En vez de dar, a quitar. En vez de ayudar a la viuda y servirlas, se hacían señores que ellas sirvieran a ellos. Esclavas. Y otra característica más, y por la apariencia hacen largas oraciones. Y esto es una cosa que debemos saber, ¿no? Y que sé que sabéis. Orar más bonito en público, en la congregación, o más tiempo en público, no te hace más piadoso o más cristiano. Ejemplo el de los escribas, por ejemplo, que hacían largas oraciones, repeticiones con mucha elocuencia quizás, pero con poco corazón y adoración. La oración es adoración, es humillación a Dios. ¿Y de qué servía de imaginar? Los escribas, alguno que dice Jesús, los escribas hacían largas oraciones públicas. Pero si en su intimidad no oraban, ¿de qué valía eso? El cristiano te hace la oración, la búsqueda del Señor te llena, al cristiano le llena en el lugar íntimo. Y después sí, también hay que orar en la congregación, pero eso es un resultado, es un fruto de nuestra comunión diaria con Dios, de nuestro devocional, de nuestra oración. Y no lo digo yo, lo dice Jesucristo en Mateo 6, 5, 8, cuando nos enseña cómo orar. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Ahí yo pondría hipócrita / escriba, que estaba hablando de lo mismo. No seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Su forma de orar, oraban solo para ser vistos. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y al orar no seáis repeticiones sin sentido, lo que hacían los escribas, como los gentiles. Pero ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por lo tanto, no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros se lo pidáis. Pero por eso, cuidémonos de ellos, hermanos, pero cuidémonos también de ser como ellos. Muchas veces podemos ser como los escribas y vivir la apariencia como cristianos, para que los demás nos vean, para que nos vean los hermanos, para ocupar. Y el fin, aquel cristiano que vive por apariencia y no tiene una comunión con Dios en la intimidad, el fin no es servir a Dios, sino ser visto y ocupar lugares, muchas veces, de respeto dentro de la iglesia. Y esto es una actitud muy parecida, y a veces somos muy parecidos a los escribas, o podemos serlo en nuestra naturaleza humana. Hay una vara de medir muy fácil. Si tu vida pública en la congregación no corresponde con lo que es tu vida privada, entonces estás actuando igual que los escribas. Obviamente todos tenemos errores, pecados, debilidades. Pero si mostramos una apariencia de mucha oración, no sé qué, y empezamos a hablar a veces cristianes incluso, pero después nuestra vida privada no corresponde, cuando nadie lo ve, no corresponde con lo que estamos mostrando fuera, ahí hay una forma de decir, cuidado, estás siendo como los escribas. Porque como bien ha dicho Jesús, aquel que tiene esa comunión con Dios y es humilde y busca al Señor y no quiere ser como los escribas, busca al Señor en la intimidad cuando nadie lo ve. Ora al Señor cuando nadie lo ve. O si te está viendo la gente, mejor vas caminando y vas también a veces orando. Eso también es bueno. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Y debemos, por eso, hermanos, debemos ser consecuentes y transparentes, como libros abiertos. Y una manera de solucionar este problema, si estamos haciéndolo mal, es, como dice el salmista en el Salmo 139, versículo de 23 al 24. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y necesitamos que Dios nos dé una señal. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo
y guíame en el camino eterno. A veces es necesario hacer esta oración cuando oramos. Si alguien lo quiere obtener, es Salmo 139, 23 al 24. Salmo 139, del 23 al 24. Necesitamos, Señor, escudriñame, pruébame, conoce mis inquietudes y ve si hay algo malo en mi corazón. Y si hay algo malo que yo no me estoy dando cuenta, guíame, cámbiame y guíame en el camino eterno. Otra enseñanza que sacamos aquí, hermanos, es que la vida, hemos visto lo que eran los escribas y lo que Jesús está denunciando. Y la vida de apariencia es enemiga de la humildad y amiga del orgullo. Una cosa que vemos en los escribas es que su vida en apariencia e hipocresía es precisamente poco humilde y muy orgullosa. Todo ser humano, ciertamente, incluso nosotros como cristianos, y por muchos años que llevemos, seamos pastores o seamos los que más años llevamos en la iglesia, batallamos contra este problema de orgullo. Pero si vivimos por apariencia, si vivimos de esta manera, la batalla estará ganándola el orgullo en nosotros. Y sucesivamente empezaremos a actuar, el orgullo nos lleva a la hipocresía. Y esto quiere decir a la mentira. Anhelemos por eso, hermanos, con humildad, en lo poco al Señor, no forzando los lugares como hacían los escribas. Nosotros, como veremos, estamos llamados a vivir en verdad, humildad, amor y entrega, que es totalmente lo contrario al orgullo. Por lo tanto, si estas verdades están en nuestro corazón, dejemos que Dios nos guíe. No forcemos y anhelemos, por ejemplo, yo realmente tuve vocación con la conversión y quería ser pastor. Pero mi pastor me decía, si quieres ser pastor, comienza en lo poco. No pienses que vas a predicar ya mañana o pasado. Comienza a servir, apúntate en el grupo de limpieza, apúntate aquí, haz esto, haz lo otro. Y sí, yo he hecho todas esas cosas. Y es así como se sirve. Y es así como aprendes a servir. Sirviendo a los hermanos, siendo el último en imagen de los hombres. Humillándote, sirviendo como Dios quiere que sirvamos. Por lo tanto, si anhelamos ser pastor, predicador o alguien que trabaje en la iglesia, que sea, sí, porque después Dios levanta personas que son como referentes dentro de la iglesia, que nos ayudan, hermanos maduros se les llama. No debe ser, si tú quieres esto, anhelas esto, no debe ser como los escribas. Debes servir, no ser servido. Debes servir con humildad y entrega, lleno de amor. Esto es fruto que es que realmente estamos caminando bien. Porque de lo contrario no estará mostrando evidencia de esa gracia de Dios. Y como dijo Jesús dijo una evidencia muy fuerte. Estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque una cosa es aquel que está perdido en sus delitos, sus pecados, y no conoce al Señor, y está perdido en el mundo y muere. Otra cosa es aquellos que van en nombre de Dios, abusando espiritualmente. Otra cosa es aquellos que van en nombre de Dios, creyéndose mejores. Otra cosa aquellos que van en nombre de Dios, sin servir y buscando sacar. Otra cosa son aquellos que van en nombre de Dios y no aman, se aman a sí mismos. Esto no quiere decir que si eres salvo vas a perder la salvación por esto, no. Esto quiere decir, si caminas así, es que infelizmente nunca te alcanzó la salvación. Porque el que actuemos con humildad, con amor, con entrega, es consecuencia de la salvación. Es consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso dice Jesús, estos que caminan así no han conocido a Dios. Por lo tanto recibirán una mayor condenación por usar el nombre de Dios, encima abusando. Y a lo largo de la historia vemos muchos juicios de esto. Por eso lo que he dicho, no es que nos salvemos por caminar bien, sino que caminamos bien en este sentido, porque Cristo murió por nosotros y nos salvó. Porque estamos aprendiendo de Cristo. Por eso es una evidencia, fruto del cristiano, alejarse de toda apariencia falsa, como los escribas, y vivir con humildad, vivir con integridad tal como somos.
Por eso ahora vamos a ver el camino del cristiano. Hemos visto la advertencia. ¿Cómo debe caminar un cristiano? En el punto 2. ¿Cómo debe caminar un cristiano? Vamos a ver cómo debe caminar. Y hemos visto la advertencia de Jesús hacia lo que no debemos imitar. Pero ¿a quién debemos seguir? ¿A quién debemos imitar? A Cristo. Y en Cristo vamos a ver un ejemplo totalmente contrario a lo que son los escribas, a lo que está denunciando Cristo. Pablo ya lo decía. Ser imitadores de mí. En 1 Corintios 11:1, Pablo. Ser imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Aquí Pablo no se está poniendo como el referente mayor, sino está diciendo, si yo imito a Cristo, sigo las pisadas de Cristo, seguid también vosotros. A quien debemos imitar, a quien debemos mirar por el espejo, es Cristo. Cada mañana, aunque somos tan distantes, tan diferentes, pero cada mañana nuestro deseo, Señor, quiero parecerme más a ti. Hay un coro muy antiguo, quiero ser más como tú. Quiero parecerme más a ti. Quiero caminar como tú quieres que camine. Y muchas veces preguntarse en el día a día, ¿qué haría el Señor con esto? ¿Cómo actuaría el Señor? ¿O qué me está enseñando el Señor con esto actuar? Pero ¿cómo podemos imitar a Cristo? En humildad, en amor, en entrega. Hay un pasaje que es claro en esto, y lo hemos leído muchas veces aquí, pero que es trascendental. Filipenses 2, capítulo del 1 al 11, también conocido como el himno de la kenosis, el vaciado de uno mismo. Hay que vaciarse del orgullo. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, o sea, si estáis en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto y compasión, lo que está diciendo, si eres cristiano, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro más importante, esta es la clave, más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, no haciendo como hemos leído antes Santiago, no buscando nuestro propio interés. No buscando su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Esto es un ideal. No, esto es lo que hizo Cristo. Por eso le dice Pablo, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo y confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. Si somos cristianos es porque seguimos a Cristo. Y esto es el ejemplo de lo que debemos ser. Y en Cristo vemos totalmente lo contrario a lo que veíamos en los escribas. Vemos la humildad. Debemos imitar la humildad de Cristo. Necesitamos humildad, no podemos ir con ínfulas de lo que realmente no somos. Es cierto que las debilidades y los pecados son muy personales. Y estos no somos católicos romanos que tienen que confesar pecado y decírselo al pastor o decírselo. Pero sí es cierto que aunque tengamos nuestros debilidades y pecados, tenemos que conocerlos también y orar y pedir oración a los hermanos, quizás no concretamente por tal debilidad de esto, sino, hermanos, tengo debilidades, ora por mí. Orar los unos por los otros. Yo también a veces no tengo fuerzas, el pastorado se me hace grande, el ministerio se me hace grande y tengo que decirlo, orar por mí. No es fácil llevar la cruz.
aunque el yugo es suave. No es fácil ser cristiano en nuestras fuerzas. Tenemos muchas debilidades, pero no podemos ir apareciendo como en muchas denominaciones, círculos, iglesias, como superhombres, super espirituales, que todo podemos y estamos contentos siempre. Debemos ser honestos. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras debilidades y no nos tiene que dar miedo decir, hermano, ora por mí, porque eso nos hace ser humildes. Eso nos hace llamar a la humildad. Como dice el autor de Proverbios, en Proverbios 29, 23, el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Y no hablamos de honores humanos, sino el que sirve lo poco, el Señor lo pone lo mucho. A veces nos creemos superhombres, y yo como pastor creo que a veces muchos pastores nos creemos superhombres, y no, debe ser así. Si caminamos por gracia de Dios. Y no entiendo los pastores súper espirituales, que todo está súper bien, que todo está bien, que no sé qué, que no sé cuánto, que su familia es perfecta. No, mi familia no es perfecta. No somos perfectos ninguno que estamos aquí sentados, ni ninguno que va a escuchar esto. Tenemos problemas, todos. Tenemos discusiones, tenemos salidas de tonos, cometemos errores. Pero esto es lo que la humildad nos debe llevar a reconocerlo. Los escribas no lo reconocían. El que es soberbio no lo reconoce. Pero si queremos parecernos a Cristo, debemos reconocer todo nuestro ser, tal como somos, con nuestras debilidades. Abrir nuestro corazón. Necesitamos como iglesia, hermanos, si queremos ser luz, necesitamos imitar al Espíritu de Cristo. La humildad nos lleva a servir y no hacer acepción de personas, servir a todos. O servir, no nos hace llevarnos a servir con interés, como el pasaje que hemos leído antes de Santiago 1, 2, 1, 4, cuando hace diferencia de aquel que entra rico con un anillo de oro y le pone en los primeros lugares, y aquel que entra pobre y dice, no, tú quedas allí de pie. No estamos llamados a eso. Si Cristo hubiera mirado eso, no estábamos ninguno aquí, porque Él era Dios, nuestro Creador. La humildad es una buena ayuda para esto, porque nos hace ver realmente cómo somos y como Dios quiere que nos veamos, no sin ninguna ínfula de nada, como somos y como Dios quiere que nos veamos. Nos hace ver nuestro pecado, no nos gusta ver nuestro pecado, pero la humildad nos ayuda a esto y nos hace ver a los demás como Dios quiere que lo veamos, como dice el apóstol Pablo, más superior a nosotros. Aquel que sirve, ve, precisamente servir, la palabra doulos, siervo, viene de esclavo. Se ve como un esclavo ante los demás. Se me entiende lo que quiero decir. Después si lo sacan de contexto, lo ponen por ahí, ¿qué estaba diciendo? Se ve como un esclavo ante los demás, como el siervo. Y así debe verse también un pastor. El pastor es el que sirve a la iglesia, no es el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia es Jesucristo. Y nosotros como cristianos igual, todos. Servirnos. Si tenemos esta actitud en nosotros, como diría Pablo, la iglesia caminará mejor. El problema de las divisiones, por ejemplo, y en el que todos muchas veces hemos tenido estos errores, estos pecados, y nos ha tocado pedir perdón a Dios. El problema de las divisiones viene por lo mismo, el orgullo, el no verse como siervo, sino como Señor superior. La humildad nos ayuda a poner las cosas en su sitio. El orgullo la distorsiona, la realidad de Dios. La humildad nos lleva a poner las cosas en su sitio, a enfocar. Nos ayuda la humildad a llevar una vida como realmente debe ser. Y la humildad nos lleva a otro punto que nos muestra Cristo, que vemos en Cristo: el amor. Hemos dicho que el orgullo distorsiona, el orgullo nos hace amarnos a nosotros mismos y nada más, ni siquiera a Dios, porque el orgullo no sabe amar. El orgullo solo sabe amarse con un amor pecaminoso a uno mismo, la egolatría, el egoísmo.
Entonces, cuando nos despojamos del orgullo, gracias a Dios, nos hace vernos tal como somos. Nos hace mirar a Dios y su amor como nos ha amado a pesar de cómo somos. Y este amor de Dios que hay en nosotros, como diría el apóstol Juan, nos hace amar a nuestros hermanos. Nos hace amar al prójimo. Porque aquel que no aman y dice amar a Dios es mentiroso. Nos hace amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Acordáis el pasaje anterior? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la ley. La vida cristiana es el caminar. En el caminar cristiano no debe haber cabida para el orgullo, sino para el amor. Amar es buscar la paz. Amar es servir. Amar es servir a los demás. Amar nos lleva a otro punto más, que también lo vemos en Cristo. ¿Hemos visto? Humildad. La humildad nos hace llevar al amor y al amar. Y el amor nos hace llevar a la entrega, que es totalmente contrario a lo que hacían los escribas y lo que hizo Cristo. El amor te lleva a la entrega, a ayudar a tu prójimo cuando está en apuros, cuando le ves mal, aunque no saques nada de esto. Pero de eso se trata el amor. Sin interés. E incluso te cueste algo. A Cristo le costó mucho esa entrega. Aunque te cueste algo, es servir, el ayudar a los demás. La entrega de servir a tu hermano y servir a Dios, eso te lleva, el amor y a la entrega. Y esto es complicado. Llegar a este punto es complicado si no se cultiva una humildad en tu vida para poder ayudar, servir, y un amor para amar. No puede haber una verdadera entrega sin la humildad y el amor. No puede haber una verdadera entrega, porque muchas veces nos entregamos, pero también, si tenemos el orgullo es para que nos digan, muy bien Samuel, nos tocan palmas, nos digan, qué buen siervo eres, qué bueno, pero en el fondo es el orgullo, buscamos interés, pero la humildad, el amor nos hace llevar una entrega genuina, tal como lo hizo Cristo, sin nada que ganar, digo materialmente o egoístamente, y mucho que perder, pero en el fondo estamos a perder, en esto es ganar. Mirad, y esto es complicado, pero fíjate cuando habla el apóstol Pablo de los frutos del Espíritu Santo, que son los frutos, no confundirlos con los dones. Cuando hablamos de los frutos, es los frutos de nuestra conversión, lo que todo cristiano debe ver en su vida. Cómo un cristiano debe practicar su caminar, cómo un cristiano debe caminar con esto para no parecerse a los escribas. Y esto lo tenemos todos los cristianos, si estamos caminando con Dios. Dice, Gálatas 5, 22, 24, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con su pasión y deseo. El orgullo ha sido crucificado. El egoísmo, la hipocresía, todo ha sido crucificado. Ya no vivimos como dice Pablo, ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Y vivir para Cristo significa esto, significa vivir la entrega motivada por la acción del Espíritu Santo, significa vivir en amor, amando. Ese amor no es un amor forzado, es un amor que nos lleva al gozo. Por eso perder es ganar. La entrega nos hace tener gozo. Paz, buscamos la paz con todos los hombres. Paciencia, reconociendo y sabiendo que nosotros no somos los que gobernamos nuestra vida, que es Dios el que reina. Benignidad, intentando lo bueno, con la bondad, intentando lo bueno. Fidelidad, siendo fiel a Dios y siendo fiel a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges. Mansedumbre, sin ser altanero, buscando siempre de ayuda a los demás. Y dominio propio. Eso es importante para tener humildad, amor y entrega. Es ahí como debe caminar un cristiano. Esto está muy lejos de las actitudes de los escribas. En resumen, no imitando a los escribas, sino a Cristo. Y por eso, siguiendo las pisadas de Cristo, ese debe ser el camino cristiano. ¿Cómo camina el cristiano? Nos hacemos la pregunta en el punto 2. Siguiendo las pisadas de Cristo. Y seguir las pisadas de Cristo es ver esas tres características que he mencionado: la humildad, el amor y la entrega en Cristo. La humildad, ¿y cómo lo vemos? La humildad dejó su trono, siendo Dios, para encarnarse en un frágil bebé. Y aunque seguía siendo Dios, y este es el misterio tan tremendo de Cristo, y aunque seguía siendo un bebé, seguía siendo Dios,
dependiente de sus padres. Fíjate que fue tan humilde que aquel que creó todo se hizo dependiente de aquello que había creado. Dos seres humanos, José y María, sus padres. Esto en su encarnación, pero seguía siendo Dios. Con humildad, Cristo aguantó el cansancio humano. Lo hemos visto cansado varias veces en el texto. La sed, tuvo sed. Se bebería el pozo entero cuando fue allí y se encontró con la samaritana. Tuvo sed, tuvo hambre. Cuando estuvo tentado en el desierto, estaba ayunando, tenía hambre. Sintió dolor por la muerte de Lázaro. Lloró. Se humilló tanto que en el juicio que obtuvo fue juzgado como el peor de los malhechores. Los golpes que recibió los aguantó de aquello propio que él había creado como creador. La cruz es el mayor muestra de amor, es la mayor muestra de humildad, la muerte, ir hasta la muerte, siendo Dios, por nosotros. Lo hizo. ¿Y por qué lo hizo esto? Porque vemos esta característica de la humildad. ¿Y por qué hizo todo esto? ¿Por qué operó esta humildad? Por amor. La segunda característica. Por amor al Padre, por amor y obediencia a la palabra decreto que habían decretado antes de la fundación del mundo. Por amor a ti y por amor a mí. Por amor fue a la cruz y la soportó. Despojándose de sí mismo, como hemos leído, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, por amor, y hasta la muerte, que vemos aquí, la tercera característica, entrega. La entrega, la humildad, amor y entrega. Se entregó a la muerte para que nosotros tuviéramos vida. Desde su encarnación al consumado es, desde el momento que se encarna al consumado es, esto fue una entrega total, porque desde que dejó su trono, se entregó por nosotros. Por eso yo digo muchas veces en la Navidad que la Navidad es el comienzo del consumado es, del Tetelestai. En Cristo tenemos donde mirarnos, hermanos. ¿Y dónde debemos mirarnos? En ese ejemplo, Cristo, a quien debemos imitar y seguir sus pasos. Como Él dijo, queremos caminar como cristianos. La segunda pregunta, segundo punto. Él dijo mismo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el supremo ejemplo y a quien debemos imitar. No imitar a grandes teólogos, a grandes pastores. Quizás son pastores que sirvieron con mucho amor y son ejemplos de imitación porque siguieron a Cristo, como dijo Pablo. Pero imitemos, nuestro ejemplo, donde debemos mirar, es a Cristo. Hemos visto, hermanos, las advertencias de Jesús. Cuidado, ese cuidado lleno, es una advertencia, ¿lo veis? En el fondo es una advertencia llena de amor. Nos está guardando como iglesia. Cuidaos, ese cuidado lleno de amor que nos advierte del mal y del peligro. No seamos como los escribas y que el Señor nos guarde de ser así y de aquellos que son así, porque también nos pueden hacer daño. Porque para ellos habrá condenación. Seamos como Cristo. Y yo pregunto, hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? ¿Imitas la actitud de los escribas con orgullo, hipocresía, con mentira? Hoy puedes cambiar esto. Hoy puedes pedir perdón a Dios y decir, Señor, como hemos leído en el Salmo, escudriña mi corazón y si está mal, quiero ser más como tú, Señor. Que en el fondo es esto, parafraseando lo que decía. O tratas de imitar a Cristo. Yo sé que puede ser una cosa de los dos. Caminamos mal, porque el ser humano muchas veces caminamos mal, pero luchamos de imitar a Cristo. Pues sigue por ahí. Si tu anhelo es imitar a Cristo, sigue por ahí, caminando por ese camino. Hermano, es el momento que por lo dicho de esta palabra podamos poner las cosas en orden. Y esto significa que si hemos obrado mal, pidamos perdón a Dios. Que digamos en nuestro corazón, sí, quiero seguir tus pisadas, y despojémonos de todo orgullo. Es difícil, pero con oración se puede. Despojémonos del amor a nosotros mismos, de la hipocresía, de la mentira, de toda falsedad, para que nos llenemos de humildad, amor y entrega. Recordémonos estas tres características, porque estas tres características nos guardará de ser como los escribas. Humildad, amor y entrega. Es el momento de enfocarnos, mirar a Cristo. No vivas la falsa apariencia.
Vive tal como eres, dejándote transformar por Dios. Porque como dice el dicho, las mentiras tienen las patas muy cortas. Que Dios bendiga su palabra y confía en el Señor, en su cambio. Oremos.